El video de esta clase va a estar dedicado a la llamada teoría de la dependencia. ¿Por qué teoría de la dependencia? Bueno, en primer lugar vamos a mencionar que es una teoría que fue formulada por especialistas de las ciencias sociales y economistas, entre ellos André Gunder Frank, Fernando Enrique Cardoso y Teotonio dos Santos. Según ellos, en América Latina no existía una posibilidad de desarrollo de un capitalismo nacional autónomo, es decir, un capitalismo que no fuera dependiente de las grandes potencias extranjeras, especialmente de los Estados Unidos. Esto entonces provocaba un atraso económico con respecto a estos países, debido a la subordinación que mantenían con estos grandes consorcios y con estos países. Y hay varias razones que permiten explicar por qué hay una dependencia respecto de América Latina con respecto al centro. En primer lugar, es que estas grandes potencias mantienen la dependencia con los países de América Latina por las alianzas que las burguesías, es decir, las clases industriales y banqueras dentro de cada nación latinoamericana, mantienen una alianza con los intereses imperialistas. Llamémosle imperialistas en el sentido de que las grandes potencias mantienen una relación de dominio por sobre encima de los países latinoamericanos a través de lo económico. Esto se explica porque los países centrales explotan a los países periféricos, es decir, a aquellos que están por fuera de los principales centros, y los transforman en sus satélites, es decir, en países que ocupan un lugar secundario, salvo por el caso de proveer las grandes ganancias obtenidas en el proceso económico. De esta manera, el crecimiento latinoamericano se ve trabado. ¿Por qué? Porque las metrópolis, es decir, los principales centros industriales, expropian o se quedan con la mayor parte de las divisas que obtienen los países latinoamericanos, es decir, el excedente, y que las burguesías nacionales ubican en los bancos de las grandes potencias. Esta dependencia también se ve en que Latinoamérica tiene un subdesarrollo que es consecuente de los grandes monopolios extranjeros que de alguna manera acaparan la economía dentro de cada país. Para entender esta teoría, hay que ver qué tipos de países existen, ¿no? Por un lado están los llamados países del centro, es decir, del centro industrial o desarrollado, tales como Estados Unidos, y los países de Europa Occidental, y podríamos incluir también a Japón. Por el otro lado tenemos a la periferia, es decir, aquellos países con un rol de proveedor de materias primas, es decir, que proveen aquello que producen de la naturaleza, sea por ejemplo a través de la pesca, de la minería, de la agricultura, y que tienen un escaso desarrollo en comparación con el centro. De acuerdo con esta teoría, la periferia tiene una gran dependencia con respecto al centro. Para aquellos especialistas que desarrollaron esta teoría, la dependencia iba a ser creciente y será creciente con respecto, o sea, de América Latina con respecto a los centros industriales, ya que critican el desarrollismo que propone la CEPAL, porque, según esta teoría, se favorece la apertura a las inversiones extranjeras, que se supone llevarán a un desarrollo económico que en definitiva no será igual al del centro, sino que siempre se mantendrá la posición de subordinado, y que estas inversiones extranjeras van a conducir al aumento de la deuda externa, es decir, del dinero que América Latina va a deberle a los grandes consorcios extranjeros. Esta dependencia también va a ser creciente debido a la desnacionalización de la economía, ya que si muchas inversiones provienen de afuera, no va a haber ninguna clase de divisas producidas desde el interior de cada país. Por lo tanto, no va a haber un crecimiento de la industria nacional y que no sea dependiente del extranjero. Esto también explica que haya un control desde el exterior de sectores claves que producen grandes intereses económicos, que son la producción de petróleo, la industria química y la industria automotriz, debido al valor agregado de las mismas. También la dependencia va a crecer debido a la gran dependencia tecnológica,
ya que la brecha que se produce entre ambos tipos de países, es decir, entre el centro y la periferia, es muy grande. Es muy avanzada la tecnología de Europa, Estados Unidos y Japón con respecto a la tecnología que utilizan los países latinoamericanos dentro del proceso productivo. Otra cosa que van a criticar los teóricos de la teoría de la dependencia es que la modernización va a estar al servicio de los intereses extranjeros. ¿Qué quiere decir esto? Si bien los países van a recibir tecnologías provenientes de estos lugares, por ejemplo los ferrocarriles, siempre va a ser en favor de los intereses extranjeros, además de la gran invasión de la inversión del capital extranjero. Si ustedes observan, por ejemplo, el trazado de los ferrocarriles en Argentina, no está pensado para el bienestar del pueblo, o sea, no hay conexión entre las diferentes provincias, sino que todas convergen hacia Buenos Aires, lugar desde donde históricamente se instaló el puerto, para proveer los productos primarios hacia los grandes centros industriales.